Muy buenas tardes, estimados televidentes. Queremos invitarles a un nuevo programa de Zona Ciudadana. El día de hoy trataremos el tema de la transparencia en la justicia. Precisamente en este año, a lo largo de la pandemia, se han tratado algunos temas inherentes a la justicia. Uno de los casos más sonados, del caso Sobornos 2012-2016. Vamos a conversar para esto. Como mi compañera estará María Dolores Vela, y conversaremos con Milton Castillo. Milton Castillo es actualmente el defensor del pueblo en las Islas de Galápagos. Ha sido un abogado que ha estado permanentemente en temas de transparencia y dentro de los quehaceres políticos, ex candidato a la alcaldía de Quito. Pues muy buenas tardes, María Dolores, un gusto saludarte. Doctor Castillo, un gusto verlo a la distancia. Gracias por la invitación, un placer también para mí inmenso ver a tan gratos amigos a los tiempos, aunque sea por este medio. Muy buenas tardes, Rodrigo, Milton. Va a ser un gusto y un placer compartir con ustedes hoy y vamos a tratar, como diríamos, a calzón quitado, con preguntas trascendentes sobre la transparencia y la justicia. Rodrigo. Bueno, pues Milton, coméntanos un poco, en este periodo que estás en Galápagos, precisamente salió un tema de unas sentencias telefónicas, no sé qué tan parecidas eran a las sentencias de Sabatina, pero había una serie de temas que se dieron, que aparecieron en la prensa, fueron a la Corte Constitucional, fue un sinnúmero de aspectos que se presentaron, pero qué mejor que tú nos cuentes, ya que eras el principal protagonista. Bueno, sí, en realidad yo siempre he dicho respecto de Galápagos que es una geografía que está muy lejos de la justicia y muy cerca de intereses económicos poderosos. Y en materia de justicia, eh, no pasan muchas cosas distintas de las que pasan en el Ecuador continental respecto del comportamiento de las instituciones que conforman el sistema de justicia. Entiéndanse en estas fiscalía, Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública, notarías. Todas estas instituciones forman parte de lo que es la administración de justicia. Y la Defensoría del Pueblo tiene atribuciones sobre las actuaciones que ellos hacen en tanto en cuanto son un servicio para la comunidad. Entonces tenemos la capacidad de hacer vigilancias del debido proceso, es decir, la posibilidad de estar no como parte procesal, pero sí como un observador de los procesos judiciales. Fue bajo esta lógica que acudí el 1 de enero de este año a una audiencia de flagrancia de un presunto delito que se habría cometido entre la madrugada del 30 y 31 de diciembre del 2019. Y entonces, en este delito, en esta audiencia de flagrancia que se realizó a las 10:30 de la mañana del día lunes 1 de enero, no estaba el juez ni tampoco estaba el fiscal. Estaba por un lado la presunta víctima y estaba por otro lado el presunto agresor. Acudí porque teníamos información de que al parecer no estaba el fiscal en las islas y porque nos lo pidieron familiares de uno de los sujetos procesales. Así que frente a esta evidente ausencia, no pude más que reportar lo que sucedía. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo? Sucedía que teníamos una conexión telefónica, no telemática. Telemática, entiéndese lo que estamos haciendo nosotros ahora en este momento, con audio y video. Y lo telemático dentro de la función judicial incluye la permanencia del juez dentro de las instalaciones de la unidad judicial. Los únicos que pueden estar fuera de ese espacio territorial unidad judicial son los peritos o los testigos o los sujetos procesales que por alguna circunstancia debidamente probada, motivada y establecida por la ley pueden estar fuera de la unidad judicial.
Pero resulta que en este caso ni el fiscal ni el juez estaban dentro de esa unidad judicial y las funcionarias de la judicatura estaban conectadas vía telefónica, así inició la audiencia, a través de un teléfono celular. Y se le escuchaba tanto al fiscal como al juez que decían que estaban en Cuenca. Y el fiscal formulaba cargos sin ningún expediente físico en sus manos y el juez atendía las peticiones del fiscal porque el fiscal pedía la prisión preventiva, a pesar de que inclusive era inaudible, era absolutamente inaudible. No se podía entender lo que decía vía telefónica el fiscal y el juez tampoco. Entonces, eso es absolutamente atentatorio a derechos fundamentales de carácter procesal que están enmarcados dentro de esta figura grande que se llama el debido proceso, porque el acusado, la víctima, tienen derecho a estar ante un juez. La víctima tiene derecho a estar protegida con el fiscal a su lado, protegiéndola, cuidándola, defendiendo sus derechos, presentando los argumentos. El acusado tiene derecho a saber cuáles son los cargos con absoluta claridad, tener los documentos que le permitan demostrar que no hay indicios, defenderse en general, ¿no? Y el juez tiene que estar ahí conduciendo la audiencia, capitaneándola. Imagínense ustedes este momento sin que nadie conduzca este programa. El juez tiene atribución de controlar las audiencias, pero no estaba presente, por lo tanto no podía controlar nada, ¿no? Y claro, eso violenta el debido proceso. Interpusimos un recurso de habeas corpus. El recurso de habeas corpus debía ser presentado por las características del caso ante el juez superior de la unidad judicial donde estábamos, unidad judicial en Galápagos, en San Cristóbal. La interpusimos ante la Corte Provincial de Justicia de El Guayas. Los jueces de una sala de lo penal de la Corte Provincial de Justicia del Guayas dijeron sobre el tema que no había ninguna irregularidad en el tema, que no había ninguna violación a ningún derecho, que se podía hacer aquello. Evidentemente, apelamos de esa decisión y subió a la Corte Nacional de Justicia. Y en la Corte Nacional de Justicia, la sala especializada de lo administrativo, que fue la sala a la cual llegó por sorteo el proceso, después de hacer un análisis detenido del caso, dijo que ese era un accionar ajeno a la ley, ajeno a la razón y ajeno al derecho, y que se habían violentado los principios de inmediación, es decir, esta capacidad de estar ante un juez presentando los argumentos y defendiéndose. Se había violentado el principio de legalidad porque no hay forma alguna de que un juez pueda juzgar telefónicamente. No existe en la ley esa figura. La figura, insisto, es la telemática, pero no la vía telefónica. De todas maneras, se la hizo. Y con un agravante adicional, que se ordenó la prisión preventiva del presunto responsable de ese presunto delito, sin analizar ningún argumento de descargo, lo que se denominan las pruebas de arraigo, los documentos de arraigo, que demostrarían que el señor, que el acusado no huiría, porque la prisión preventiva, como tú, Rodrigo, tú, María Dolores, lo habrán escuchado tantas veces, la prisión preventiva es una herramienta de última ratio, como decimos los juristas. Es decir, cuando no hay ninguna otra medida que asegure la presencia del sujeto dentro de la causa, entonces se ordena la prisión preventiva. Pero para darle alternativas al juez, el presunto acusado, el acusado, puede demostrar que es una persona que tiene una actividad, que tiene hijos, que tiene una vida familiar mínima, ¿verdad? Pero esos documentos no podían ser analizados porque ni el juez ni el fiscal estaban allí. Entonces, ¿a quién se le presentaba?
se le acercaba al teléfono. Ni siquiera era una conferencia con video, fíjense ustedes. Bueno, entonces Ahora, la Corte Provincial dijo esto. Perdón, la Corte Nacional ordenó la inmediata libertad de esa causa y después de 2 o 3 meses, fue hace poco, hace 3 semanas, a propósito de lo que dice Rodrigo, la Corte Constitucional seleccionó a esa causa para que no, porque le pareció ejemplar y para que ningún juez en el país pueda volver a hacer lo mismo que hicieron, ni juez ni fiscal, toda vez que por el COVID-19, ustedes han visto, las audiencias ya son todas telemáticas, ¿no? Eso es lo que les puedo contar. ahora, sí, el caso evidentemente llevó un montón de irregularidades. La pregunta sería si es que esto es lo común, lo que pasa en la mayoría de casos, o si esta fue una excepción, porque si llegara a ser lo común, estamos ante un sistema de procesamiento que no cumple las regulaciones, los reglamentos, las exigencias. Si es que esta es la excepción, entonces podríamos asumir que hubo algún problema en determinar las causas, en encontrar al procedimiento, a las reglas procesales. No sé qué dices tú, Milton. Uno de los argumentos que tuvo el juez y que le llamó la atención inclusive a la Corte Constitucional es que él argumentó a su favor que en Galápagos por la deficiencia del Internet y de los sistemas de conectividad, eso ha sido normal. Es decir, hacer procesos de manera telefónica. Entonces, mira lo A que ver, se evidenció con este tema. Claro. Eso es lo que le llama la atención a todos un los poco, juzgadores que conocieron la causa, excepto a los juzgadores de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, amigos. a ver, y hasta donde yo conozco la geografía ecuatoriana, Guayas está en continente. Y el Internet dicen que es mejor en Guayas que en Galápagos. Y veo que el Internet es suficientemente claro como para poder manejar una audiencia. Pero lo preocupante es lo que acabas de decir, que parece que ese sí era un procedimiento habitual en su momento. Que más bien que bueno que y que lamentablemente, qué bueno y que lamentablemente tenga que mediatizarse para que llegue a instancias superiores para corregirse los temas. Pero tú has hecho referencia a algo. Eh, Se ordenó la prisión preventiva, que es de última ratio, menos jurídicos aquí aprendiendo. Pero si es que esa es la última instancia, ¿qué pasa? Y perdón, voy a salirme un poco del esquema Galápagos. Sí me voy a quedar en el Guayas. ¿Qué pasa con el caso del atropellado que acaba de fallecer por esta señora que estaba conduciendo etílico? Que el atropellado entra en estado de coma y la señora se demoró menos tiempo en salir de la cárcel que en atropellar y llegar a su casa que vivía a unos pocos metros de donde se produjo el accidente. ¿Por qué en ese caso más rápido que inmediato le dejaron salir y ahorita nadie sabe dónde está? Miren, leyes tenemos lo suficientemente claras y fuertes. El, el problema está en quiénes las aplican y cómo las aplican. Tenemos una cultura en donde, al igual que en el derecho indiano, en el derecho de Indias, las leyes que venían de España, se decía, las leyes se acatan pero no se cumplen, ¿no? Los jueces pueden ser muy rigurosos varias veces y otras veces pueden sucumbir a ciertas interpretaciones judiciales, ciertas interpretaciones que les invitan a hacer los abogados. En ese sentido, ¿qué trato de decir? Que el sistema judicial está conformado por, aparte de los actores judiciales como jueces, fiscales, y los ciudadanos, que son los que generan y alimentan y son el objeto y el sujeto esencial de lo jurídico, tienen a los abogados como principales actores del tema. Entonces, son los abogados los que representan los intereses de los clientes y pueden hacer que cometan
procesalmente hablando, cualquier irregularidad y ven la fórmula jurídica para hacerlo. Creo que los colegas tienen todo el derecho de establecer su propia estrategia de defensa, pero en ningún caso, llevarle a su cliente al nivel de la mentira, al nivel de el no cumplimiento de sus obligaciones esenciales, ¿no? En el caso del atropellamiento, del atropellado que mencionas, en realidad eso ha sucedido y eso normalmente sucede en el sistema judicial. Y hay abogados que se especializan al tema de tránsito y que logran sacarle con la facilidad del caso a sus clientes. Y hay ciertos principios constitucionales, hay que decirlo también con justicia. Siempre se preferirá que se protejan los derechos humanos a que se condene a un inocente por la dureza de la ley y la falta de acuciosidad de los operadores de justicia. Ahora, Son temas complejos. ¿Qué tan transparentes son estos procesos? Y las sentencias, porque tú dices que hay abogados que se especializan en esto y que llegan a sacar a todos sus clientes. Entonces, estamos hablando de dos instancias. O saben muy bien y conocen tan bien que pueden manejar la ley a su favor, o existe una falta de transparencia en los procesos. Querida María Dolores, en el proceso penal en particular hay dos objetivos. El uno, demostrar la existencia de un delito y en segundo lugar, demostrar la responsabilidad de una persona en ese delito. Lo que hemos visto y que ustedes traen a colación es una parte del proceso penal. Entonces, allí se juzgan unos hechos y hay que tener todos los elementos, lo que significa la verdad procesal, que permite decirle a un juez, a una persona que no estuvo presente allí, qué es lo que sucedió y demostrárselo de la manera más fehaciente. En un primer momento podemos tener esta posibilidad de, entre comillas, escapar. Pero el proceso sí está diseñado para que después de un proceso investigativo haya una sanción. Esa sanción pueda ser impugnada y que luego de la impugnación haya una sentencia en firme. No nos olvidemos, con el caso sobornos que mencionaba Rodrigo, el país ha escuchado permanentemente de la defensa del expresidente de que no hay pruebas, que nunca hubo pruebas para acusarlo y que todo fue forjado y que hay causas de nulidad, etcétera, etcétera, etcétera. Para ellos... Pero para esto habría también dos opciones. La una es que la ley no sea súper clara y que tengas algún tipo de ambigüedades que te permita que estas irregularidades y que estos doble proceso se dé, digamos. O que jueguen tan bien que puedan manejar, como yo te dije hace un momento, la ley a su favor. Entonces, ¿es la ley clara o tenemos alguna ambigüedad por ahí que les permite meterse como en medio de camino? ¿Qué pasa? Las leyes son claras, quienes las interpretan no siempre lo son. Los procedimientos pueden tener eventualmente algún vacío, pero serán siempre quienes lo interpretan, quienes lo aplican, el problema. Es el recurso humano, esencialmente, el que puede generar los errores. Nuestro procedimiento penal es relativamente nuevo, es un sistema acusatorio, pasamos del inquisitivo anteriormente al acusatorio. La diferencia esencialmente está en las atribuciones de la Fiscalía. En su momento, la Fiscalía, en el sistema inquisitivo, representaba la vindicta pública. Ahora, a una suerte de venganza de la sociedad contra el delincuente, ahora el sistema acusatorio permite que
el fiscal sea muy objetivo y con los elementos suficientes y bajo una lógica garantista de derechos, acuse. El juez es garantista de derechos, tiene que garantizar esencialmente el cumplimiento de los derechos fundamentales de todas las partes procesales. Y es un sistema que puede ir mejorando también. El sistema procesal civil administrativo también es nuevo, con el famoso COGEP. Los abogados hemos tenido que ir aprendiendo nuevamente otros procedimientos, otras metodologías para encontrar la verdad en los conflictos que se plantean. Y es un tema que se va construyendo y donde no puedes calificar de entrada como que fueran poco transparentes, porque el derecho está constituido, está realizado bajo un principio esencial, querida María Dolores, la buena fe. Las leyes se hacen bajo el principio de la buena fe. No se la hacen pensando que el ciudadano es tramposo o deshonesto. No, se las hacen bajo la lógica de regular relaciones de todo tipo, bajo el principio de la buena fe. Ahí yo sí tengo una observación. Hay la percepción y a veces hasta por declaraciones del ex mismo, como se sentenciaba desde el sábado, desde una tarima y se dictaban leyes, normas, se cambiaba, parecería que ese era el puesto de quien tomaba decisiones. Pero sí hubieron leyes que eran, más bien parecían discrecionales para regular o sancionar las excepciones y que la buena fe no estaba. Pero muchas de esas Bueno, leyes son las que estamos viviendo y aplicando en este momento. Entonces, eso sí nos preocupa porque no quisiera entrar al tema casos sobornos porque hay demasiados temas de discrepancia y de discusión ahí. Entonces, la idea es el ciudadano, ¿qué tanta tranquilidad, qué tanta certeza tiene de poder estar con una justicia transparente en el cual, así como se la representa, la dama de la justicia se la representa vendada a los ojos y con una balanza donde el equilibrio entre el acusado y el acusador se dé y ella pueda tomar decisiones sin estar observándolo. Eso para mí es fundamental y creo que ese es uno de los ejes críticos que a la ciudadanía le preocupan. bueno, no podemos negar que pasamos estos últimos 10 años bajo un sistema poco democrático, donde hubo un reconocimiento expreso de que se metió las manos a la justicia. Eso es cierto. Porque Lo dijo el jefe de la clarito. mayoría, el jefe de la mayoría era el que en Sabatina inclusive dictaba culpabilidades o inocencias de la gente. Eso es cierto, donde lo más normal era la impunidad. Entonces, estamos viviendo en una sociedad que tiene sus imperfecciones, pero que últimamente ha estado demostrando a través del sistema judicial un ánimo de evitar la impunidad. Porque lo contrario a la democracia no es la tiranía, Rodrigo y María Dolores, en mi criterio. Lo contrario a la democracia es la impunidad. Porque tú puedes tener autoridades autoritarias que rompen la ley, que violan la ley, que atropellan la ley, pero si tienes un sistema judicial que funciona o un sistema o una función legislativa que fiscaliza, la ley permite y la Constitución permiten que se sancionen a quienes atropellan la ley. No permitir el atropello, permitir el atropello y no sancionar es el equivalente a la impunidad. Y la impunidad es un sinónimo de corrupción, ¿verdad? Y de falta de democracia.
Ahora no tenemos una visión. Puede ser, Rodrigo, que mucha gente siga sintiéndose un poco incómoda porque en realidad no es perfecto el sistema, pero sí hay unas señales desde la democracia en la justicia que nos permiten ver que la impunidad ha disminuido. Lo que tú nos estás diciendo entonces es Ya. que en estos últimos par de años, eh, podemos asegurar que nuestra justicia está ya en camino a la transparencia y al funcionamiento, algo que sabemos que no estaba sucediendo. ¿Podríamos decir eso? ¿Podríamos decir que estamos en camino o podríamos decir que ya estamos dentro de un sistema completamente claro y transparente? No, estamos en camino, María Dolores. Me parece que hay mucho por hacer. Miren, esta última sentencia de la Corte Constitucional relacionada a, a la inconstitucionalidad que significaba que el Consejo de la Judicatura aplique por sí y ante sí el denominado error inexcusable como una herramienta para sancionar a los jueces. Y la Corte Constitucional dijo que nunca, en ningún caso, eso debe ser así, sino que primero sea un juez superior el que determine que su inferior hizo mal y cometió el error inexcusable. Eso es correcto porque obedece a estándares internacionales de protección de los derechos humanos, de independencia de la justicia. La independencia de la justicia es un derecho humano fundamental también. Entonces, el Consejo de la Judicatura ahora no puede accionar tan rápido en contra de un juez que manifiestamente haya actuado en contra de la ley, ¿verdad? Tendremos que esperar de los jueces ahora más seriedad, más independencia, que no hagan espíritu de cuerpo el uno con los otros y sí puedan señalar, sin que les tiemblen las manos, si su inferior, el juez, su colega, su par inferior, eh, cometió una irregularidad o incurrió en manifiesta negligencia o error inexcusable. Y yo tengo esperanza de que las cosas mejoran, aunque hoy por hoy, si tú me preguntas, hoy por hoy, ya está sucediendo algo muy evidente de transparencia, de sanción de jueces que actúan de manera negligente, etcétera. Yo te digo, todavía no tengo constancia de que eso suceda. Lo que sí tengo constancia es que en procesos judiciales la Fiscalía ha actuado con mucha objetividad, valentía también, porque juzgar a quien ha tenido el poder durante estos últimos 10 años y tuvo todo el poder concentrado en él es algo muy difícil. En eso estamos completamente de acuerdo. El tiempo se nos está acabando, pero a mí hay un tema que sí nos preocupa y creo que has planteado algo claro. O sea, realmente el mayor aliciente para la corrupción es la impunidad, definitivamente. Y obviamente la mejor forma de combatir la corrupción es la mayor transparencia. El tema de los jueces que fueron destituidos por vía error inexcusable ha generado una sentencia de igual manera que hay que restituirlos a sus cargos y compensarles los valores de sus sueldos. Y hay un valor muy importante que el Consejo de la Judicatura tiene que generar para cubrir esa deuda. Pero ahorita estamos en un proceso de corte para renovar corte. Y solamente para terminar, ¿cómo ves ese proceso? ¿Está siendo un proceso transparente? ¿Está siendo un proceso que va por buen camino? Porque claro, todo el tema COVID también nos ha complicado en temas más de índole logística, pero eso no implica que las fichas, las carpetas de los jueces, no, perdón, no de los jueces, de los interesados, de los que están concursando, no deban estar en la página del Consejo de la Judicatura y que todos tengan que ser completamente transparente. ¿Cómo ves eso, solo para terminar? Me parece que hace falta más transparencia. Es urgente, es necesario hacer todo un recambio de jueces porque hay que depurar, hay que depurar. El proceso de selección nuevo debe ser un proceso que tenga más elementos de transparencia aún
Yo lamento, porque vi esas declaraciones el día miércoles, que la Comisión Cívica Anticorrupción se retira de ser veedores de ese proceso porque considera que no hay todos los elementos de transparencia necesarios. Eso me preocupa, porque es una voz ciudadana a la final, la de la Comisión Anticorrupción, que hay que tomar en cuenta. Pero es necesario seleccionar lo más pronto posible a los nuevos jueces de la Corte Nacional. Debemos tomarnos el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, la propia Corte Nacional, el ambiente jurídico, el mundo jurídico del país tiene que darse tiempo para pensar y dar sus mejores ideas a favor de cómo se hace el mejor proceso de selección de estos nuevos jueces. Porque tenemos que reinaugurar completamente el sistema de justicia, pienso yo. Milton, te agradecemos infinitamente Uy, por Dios, esta gracias. conversación y ya sabes que siempre estaremos gustosos de conversar contigo. Este es tu programa para nuevas ocasiones y seguramente vamos a seguir tratando temas de transparencia, temas de justicia y todo lo que está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un saludo cordial a quienes se han dado el tiempo de escuchar este espacio y felicitaciones a estas actuaciones ciudadanas como las de ustedes. Eso hay que hacerlo. Por favor, no desmayen en esa lucha que ustedes también tienen a favor de la transparencia. Muchas gracias, Milton. Muchas gracias, María Dolores. Pues esto ha sido Zona Ciudadana, transparencia en la justicia. Hemos escuchado algunas opiniones muy válidas y ante todo muy necesarias para poder transmitir al Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía, a todas las autoridades que creo que es importante ir escuchando y tal como lo dice Milton, esta es una voz ciudadana. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Somos Supervisión Ciudadana E. Muy buenas noches. Buenas noches.